Muy buenos días a todos los que nos escuchan. En el presente episodio analizaremos un caso constitucional relevante que aborda el alcance del derecho a la defensa técnica en el proceso penal, específicamente cuando la persona imputada es abogada y decide asumir su defensa en causa propia. El caso surge a partir del proceso penal seguido por la señora Betty Sánchez Lafuente, quien era funcionaria pública con el cargo de jueza, presidenta del tribunal, sentencia tercero en lo penal. Y el proceso penal en su contra se originó por actuaciones jurisdiccionales realizadas en ese cargo. En ese mismo acto, la accionante manifestó que era abogada, que estaba ejerciendo su defensa material y técnica, pero la autoridad judicial mantuvo su decisión mediante un decreto, quien era la señora Cintia Blanca Delgadillo, jueza de instrucción anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer, primera del Departamento de La Paz, indicó que se encontraba sin defensa técnica, lo que imposibilitó llevar delante la audiencia. La señora Betty Sánchez Lafuente presentó memoriales en etapa preparatoria desde el 5 de diciembre de 2016 hasta octubre del 2017 y de manera ilegal e indebida suspendió su audiencia del 30 de noviembre del 2017 hasta el 12 de enero del 2018. Ella no denunció a su defensa técnica, más bien la ejerció y no se encontraba comprendida en ninguna de las causales del impedimento o prohibición de ley de ejercicio de la abogacía. Asimismo, la señora Sánchez Lafuente alegó vulneración a la tutela judicial efectiva. Entonces, ¿qué significa la tutela judicial efectiva? ¿Y ella como abogada podía ejercer su defensa técnica? La tutela judicial efectiva es acceder a un juez, obtener una decisión fundamentada dentro de un plazo razonable y que esa decisión se cumpla. Es decir, la señora Lafuente presentó incidentes por defecto absoluto en la etapa preparatoria, y un defecto absoluto es una irregularidad grave que afecta a garantías fundamentales. Debe resolverse antes de continuar el proceso. La jueza no resolvió esos incidentes. En lugar de resolver los incidentes pendientes, la jueza conminó al Ministerio Público que presente requerimiento conclusivo. Empujó al proceso hacia su cierre sin resolver primero las observaciones planteadas. Además, ella alegó, el fiscal de materia no puede investigar decisiones jurisdiccionales. Se refiere a que no puede convertir en delito el contenido de una resolución judicial dictada en ejercicio legítimo de la función jurisdiccional, ya que ello afectaría el principio de independencia judicial. Las decisiones judiciales se impugnan mediante recursos procesales, no mediante persecución penal, salvo que exista una acción u omisión que infrinja la ley penal y cause un daño. En este caso, no se puede iniciar el juicio oral si existen incidentes pendientes, porque primero deben resolver las irregularidades del proceso. La jueza de sentencia devolvió el expediente, pero debía resolver los incidentes planteados por la señora Lafuente. El expediente se devolvió varias veces y debía resolver los incidentes, lo cual no emitía una decisión. Ante esta situación, la señora Lafuente, al ser abogada, decidió defenderse personalmente en el proceso para intentar hacer avanzar el caso y lograr que se resuelvan sus peticiones. Se hace mención a un amparo constitucional. Entonces, ¿qué es el amparo constitucional? El amparo constitucional se activó cuando la accionante presentó un memorial el 2 de enero del 2018, denunciando que la jueza vulneró sus derechos al no resolver incidentes y limitar su defensa. El 11 de enero del 2018 se inició el trámite del amparo y la jueza demandada presentó su informe ante el juez de garantías. En la audiencia del amparo constitucional, la accionante ratificó su demanda y además amplió sus argumentos para demostrar que la jueza había vulnerado su derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. La accionante argumentó que desde diciembre del 2016 ejercía su defensa en causa propia como abogada, situación que fue aceptada por la autoridad judicial durante el proceso. Señaló que la ley de ejercicio de la abogacía permite a los servidores públicos abogados defenderse a sí mismos y que impedir esta modalidad vulneraba su derecho a la defensa reconocido en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese modo, entonces, ¿qué fue exactamente lo que generó la activación del amparo constitucional?
El amparo constitucional está regulado en el artículo 128 y 129 de la Constitución. Es un mecanismo de defensa que protege los derechos fundamentales cuando una autoridad o persona los vulnera o amenaza. El amparo constitucional lo presenta la señora Sánchez Lafuente, la accionante. El amparo no se presenta directamente al Tribunal Constitucional. Primero se presenta ante un juez o Tribunal de Garantías Constitucionales. En este caso, el amparo se presentó ante una autoridad judicial que actuó como juez de garantías. El juez analiza si realmente existía vulneración de derechos, realiza una audiencia pública, emite una resolución concediendo o rechazando el amparo. Luego, la decisión debía ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el órgano encargado de controlar la constitucionalidad y proteger los derechos fundamentales. Todas las resoluciones de amparo deben enviarse al Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión. El tribunal revisa si la decisión del juez fue correcta. El Tribunal Constitucional no hace una nueva audiencia, solo revisa el expediente y emite una sentencia constitucional. En este caso, se emite el número de sentencia constitucional 862-2018 del 20 de diciembre de 2018. Entonces, ¿qué dijo la autoridad demandada ante el amparo constitucional? La jueza Cintia Blanco Delgadillo Aramayo argumenta que no vulneró derechos, ya que su decisión de exigir la presencia de un abogado defensor busca garantizar el derecho a la defensa técnica de la imputada. Señaló que el Código de Procedimiento Penal reconoce dos formas de defensa material y técnica, que no son excluyentes, y que el Estado tiene la obligación de asegurar asistencia jurídica para evitar desequilibrios procesales y posibles nulidades, por lo que solicitó que se deniegue la tutela constitucional. El fiscal de materia explicó que la función es garantizar el respeto de los derechos de todas las partes y el principio de legalidad. Señaló que los memoriales presentados por la accionante no implica que se haya aceptado formalmente su defensa en causa propia, ya que eran simples actos de trámite. También argumentó que, aunque la ley del ejercicio de la abogacía permite el patrocinio en causa propia, el Código de Procedimiento Penal exige defensa técnica obligatoria, por lo que la jueza actuó correctamente al exigir la presencia de un abogado defensor. También indicó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos solo permite la defensa personal cuando la legislación interna lo autoriza, lo cual no ocurre plenamente en el proceso penal boliviano. Finalmente, señaló que el Ministerio Público ya respondió a los incidentes presentados y presentó el requerimiento conclusivo dentro de plazo, por lo que solicitó que se declare infundada la acción de amparo constitucional y se mantenga la decisión de la jueza demandada, evitando así posibles nulidades procesales. ¿Cuál es el análisis que realizó entonces el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre los derechos vulnerados? La jueza de Garantías de la Paz, mediante la resolución 001-2018, concedió parcialmente el amparo constitucional presentado por la accionante. Primero, dejó sin efecto la decisión que obligaba a la imputada a contar con defensa técnica y le permitió defenderse personalmente en la audiencia del 2018, 12 de enero, asumiendo tanto su defensa material como técnica, ya que es abogada. Segundo, señaló que en futuras actuaciones del proceso, la accionante podrá designar un abogado de confianza o acudir a la defensa pública si fuera necesario. La jueza consideró que no se vulneró el derecho a la defensa porque la accionante participó activamente en el proceso presentando incidentes, recursos y actuando como abogada. Sin embargo, sí determinó que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva debido a que la jueza del proceso penal no resolvió un incidente presentado el 17 de noviembre de 2016 durante más de un año, lo cual constituye una retardación de justicia y violación al principio de celeridad. Asimismo, indicó que los jueces no pueden usar formalismos o tecnicismos legales para evitar pronunciarse sobre los incidentes planteados por las partes. También citó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho del acusado a defenderse personalmente o mediante un abogado de su elección. Aclaró que no se evidenció vulneración al derecho a la igualdad
ya que el accionante no demostró haber sufrido discriminación. Posteriormente, el caso continuó su trámite ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, donde se suspendió el cómputo del plazo el 26 de junio de 2018 para recabar documentación adicional y se reanudó el 12 de julio de 2018, emitiéndose la resolución dentro del plazo legal. Por estas razones, el Tribunal Constitucional concluyó que se vulneraron los derechos fundamentales del accionante y decidió confirmar parcialmente la resolución de la jueza de garantías, concediendo la tutela solicitada y reconociendo el derecho del accionante a ejercer su defensa técnica en causa propia dentro del proceso penal. Al analizar el caso, el Tribunal Constitucional Plurinacional explicó que el derecho a la defensa tiene dos formas: la defensa material, que permite a la persona defenderse por sí misma, y a la defensa técnica, que implica la asistencia de un abogado. Sin embargo, cuando una persona imputada es abogada y decide asumir su propia defensa, puede ejercer ambas al mismo tiempo. El tribunal también observó que los incidentes presentados por la accionante llevan mucho tiempo sin resolverse, lo que vulneró el principio de celeridad y su derecho de tutela judicial efectiva, ya que toda persona tiene derecho a que sus solicitudes sean resueltas en un plazo razonable. Por estas razones, el Tribunal Constitucional también decidió conceder la tutela solicitada parcialmente, la decisión de la jueza de garantías, ¿no? Pero reforzó el derecho al accionante a ejercer su defensa técnica en causa propia dentro del proceso penal mediante la sentencia constitucional plurinacional 0862-2018-S1. Esta sentencia nos enseña que el derecho a la defensa debe garantizarse de manera real y efectiva. Si una persona tiene capacidad legal para defenderse, como en este caso de una abogada, el sistema judicial no puede impedirle o hacerlo sin ninguna razón válida. Además, también recuerda que los jueces deben resolver los asuntos con rapidez y evitar demoras que afecten los derechos de las personas dentro de un proceso. ¿Qué les pareció este caso?